el conocimiento, el poder. Pues mira, ya que hablamos un poquito de élites, ¿tú qué crees que las élites realmente son empresas, son corporaciones, son gente que simplemente tienen un interés de controlar el mundo, son sectas satánicas? ¿Tú qué crees que son las élites? Porque ya veo que crees en las élites. Hombre, es que el que no crea en las élites hoy en día está muy perdido de la vida. Porque en sí, el concepto de élites, de los masones y demás, Freemasons, se construyó por esos masones de libre pensamiento que fueron perseguidos. Entonces, digamos, ¿cómo van a estar ellos por encima de las familias reales? Pero hay gente que yo creo que es inamovible, porque le viene ya de generaciones. Y que tiene secretos, familias reales y no tan reales. Son gente incluso que está por encima de las familias reales, porque están en la verdadera sombra y nadie sabe quiénes son. Nadie. O sea, no figuran en ningún lado. Si tú puedes estar en la sombra, nadie sabe quién eres, nadie sabe el poder que tienes, y tú puedes aplicar ese poder a los demás, eres invencible. Pues, Nadie puede contigo. pues puede tener sentido, porque a lo largo de la historia siempre ha habido 4 arquetipos de personas, que viene a ser el rey, después está el mago, que puede ser la persona que tú dices que vive en la sombra, después está el warrior, el guerrero, y por último el amante. Digamos que es como se segmenta la población. Sí, y yo creo que tú estás hablando por ahí, por ese estilo, que puede ser el mago, aquella persona que conoce Cosas que los demás no. culto, el hermetismo. Bueno, en sí ese es el concepto de masónico, de Illuminati. De hecho, en sí el Illuminati son las personas que están iluminados, ¿no? Como decían, las personas que tienen el conocimiento. Y esas son las personas que yo siempre he creído que en sí porque el grupo Illuminati no es más que un grupo de personas que tienen un conocimiento superior, elevado, que ellos realmente entienden cómo funcionan las leyes físicas. Puede que tengan más tecnología sanitaria para curarse enfermedades y que no nos la muestran. ¿Pero por qué? Porque a nosotros nos enseñan las leyes físicas, ellos controlan también las leyes universales. Exacto. Ellos realmente tienen el conocimiento real. ¿Y qué pasa? Ellos juegan con ese conocimiento entre sí. ¿Y qué pasa? Si tú mantienes al resto de la población ignorante en ese aspecto, ellos ni siquiera pueden imaginar que existe eso, porque ni siquiera lo conciben en su vocabulario. Y eso es lo que, digamos tú, como tú decías, vivir en la sombra. Es que no. Pues básicamente... Es que todo eso es especular, tío. O sea, porque nosotros no hemos estado ahí por verlo. Es por escuchar gente que habla de esto, que es interesante, pero... Pero ¿sabes cómo realmente podemos nosotros descifrar y descodificar lo que sucede? Si entendemos que todo es cíclico en este universo, el clima es cíclico, incluso nosotros como nacemos y morimos, todo es como un ciclo de la vida, podemos entender que la historia también es cíclica. Y si tú ves unos patrones que se repiten, tú puedes realmente ir al pasado y cuadrar estos patrones. Si tú ves que un suceso se repite todo el tiempo, tú puedes también entender que ese suceso sucedió en el pasado de la misma manera. A lo mejor no es las mismas palabras o el mismo concepto, pero sí los mismos hechos o cómo sucedieron las cosas a lo largo de la historia. Y yo creo que de esta manera podemos realmente descodificar lo que no podemos ver del pasado. Miramos miles de años atrás, las personas seguían perdidas, las personas seguían con penuria, con pobreza. Siempre es algo cíclico. Abundancia, después esa abundancia viene otra vez. Siempre se produce ese cambio, como hablábamos al principio de esta charla, de esta conversación. Siempre se crea cuando aparece ese tipo de dolor. Cuando todo está jodiéndose, todo se está cayendo a trozos, es cuando aparecen los hombres fuertes, renacen los hombres, los héroes. Y lo cambian todo. Exacto, porque siempre hay está todo por etapas. Para seguir manteniéndolo. Por eso es tan importante cultivarse uno mismo, porque así es como realmente valora. Y ahora lo estamos viendo en tiempo real, como todo el movimiento de la masculinidad está en auge. Tanto influencers o líderes en el habla inglesa como en el habla hispana, que están animando a la generación a salir a la calle, a poner esfuerzo, a cuidarse uno, a educarse, a tomar acción. Y eso hace unos años no estaba realmente. No estaba. Pero si vuelves a lo mejor una generación atrás, podías encontrar otros líderes que más o menos iban por el mismo camino, pero a lo mejor era más del tema racial, como podría ser Malcolm X en América, en Estados Unidos, haciendo a la generación levantar, despertar, luchar por sus derechos. Y siempre acaba viniendo las élites, limpian un poco todo, dolor, vuelve a empezar la cosa. Es algo cíclico y por eso cada vez tienen que intervenir y arrebatarlo. Ellos van creando la historia según les vaya conveniendo. A lo mejor por eso tenemos tanta duda a la hora de teorizar. Hay tantas teorías, cuáles podrían ser verdaderas, cuáles podrían ser falsas.
Y cuando poco a poco se empieza a apilar las movidas y vamos encontrando la verdad, pum, reseteo y empezamos de nuevo. Y confusión de información. Y así es como siempre, es como si estás subiendo escaleras para llegar a la cima y cada vez que estás cerca de llegar a la cima rompes las escaleras y vuelves a empezar de nuevo. Por eso ellos están en la cima, porque tienen el poder del conocimiento. Como el tema de las pandemias también, ¿no? Que cada 100 años nos meten una. Sí, pero exacto, 100 años clavados. Sí, es una locura. Eso da miedo. Buscaremos información sobre ello, porque es que ha habido tantas pandemias que dices tú, algo está pasando aquí. Esto, si en tu día a día dices tú, es que ¿cómo se va a crear una pandemia? Ves a las personas caminan por la calle, están tranquilos. ¿En qué momentos alguien crea una pandemia? Dices tú, eso tiene que haber sido un plan maestro creado para matar personas, para controlar personas, porque así como el universo va en esta homeostasis, en este balance, no aparecen esas enfermedades. Pero de repente nace una enfermedad desde China a un sitio extraño y dice, apareció porque alguien se comió un murciélago. Dices tú, esto ¿se creen que somos tontos o qué? Sí. ¿Qué es esto? La realidad es que la sociedad no ha cambiado tanto del pasado a ahora. La pobreza mental, la ignorancia sigue siendo casi que la misma. Es que es verdad, aunque tengamos tecnología, aunque tengamos muchos libros y el acceso a la educación... No, es como, no sé, tío. Las películas también hacen mucho daño. Sí.